Hola, bienvenidos a Ciencias Poplíticas, el videoblog en el que hablaremos de temas y debates relacionados con la política y la sociología a partir de elementos de la cultura pop como el cine, las series o los cómics. Mi nombre es Sergio Jiménez, soy friki, cocinillas, consultor y un apasionado del cómic, las series, el cine y cualquier otra tontería con la que pueda perder el tiempo. Y en este episodio piloto quiero hablaros un poco de los temas relacionados con los secretos, la transparencia y el derecho a saber que tienen los ciudadanos. Una conferencia que di la semana pasada en el Congreso Internacional de Transparencia de Cádiz, invitado por Fran Delgado y todo su equipo de organización. Pues bien, en primer lugar, quiero dejar claro que, aunque no quiero soltar muchos spoilers, va a ser difícil tratar algunos temas sin tocarlos. Y voy a tratar de limitarlos solo a películas que hayáis podido adquirir en VHS, películas cuyo final sea absolutamente evidente o aquellas que sean ya de cultura popular. Empecemos por lo fundamental. Todo lo que necesitas saber sobre el debate de la transparencia y la necesidad de saber y rendir cuenta de los poderes públicos se resume en la escena climática, en el clímax, en el culmen de Algunos hombres nuevos. Esa célebre escena en la que Tom Cruise grita «¡Ordenó usted el código rojo!» y dice Jack Nicholson «¿Usted no está preparado para la verdad?» y dice «¡Quiero la verdad!» No voy a decir, usted no está preparado, y al final dice, claro que ordené el código rojo, y luego cuenta toda esa perorata enorme acerca de que es necesario ser duro y exigir a los soldados más allá de lo que le permite la ley, porque si no Estados Unidos puede ser peligrosamente invadido por los cubanos a través de Guantánamo. Pues esa es un poco la cuestión. Estamos en un momento en el que los poderes públicos explican o no explican lo que hacen en función de lo que ellos consideran el interés superior. El debate principal es encontrarnos dónde está ese interés superior y qué coste supone asumir determinadas actitudes y comportamientos con los que no estamos de acuerdo. Pues bien, los secretos y el cine están especialmente ligados. Decía Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, que lo que diferenciaba el terror del suspense y básicamente casi todos los géneros de cine es el conocimiento que tenía el espectador a través de los secretos y de lo que podía pasar a lo largo de la película. Es decir, si tú sabes lo que va a pasar con toda certeza, posiblemente estés hablando de una película de terror. Si tú no sabes lo que va a pasar, pero te temes que existe una posibilidad, estamos hablando de una película de suspense. Vayamos a un ejemplo claro. Sospecha, del propio Alfred Hitchcock. En esta película, Cary Grant está casado con Jean Fontaine. Y Jean Fontaine sospecha que su marido quiere matarla para quedarse con su fortuna. Durante toda la película, hasta la última escena, incluso más allá de la última escena, no tenemos claro si en realidad son imaginaciones de Jean Fontaine o si Cary Grant realmente está intentando forrarse con la pasta que saque de su viudedad. Esta es una cuestión en la que evidentemente no sabemos qué es lo que pasa. Eso es tensión, es una película que te tiene absolutamente aterrorizado. Sin embargo, si vamos a otro clásico del cine, esta vez no de Alfred Hitchcock, Viernes 13, tenemos una situación un poco distinta. Tú sabes en una película de terror que la mayoría de los personajes van a morir. Va a morir la animadora buenorra de las tetas grandes, va a morir el musculitos, va a morir el friki, va a morir el gordo gracioso. Posiblemente muera la amiga inteligente justo antes de que diga a la chica inocente y poca cosa que luego resulta que es un pibón la manera de vencer al malo. Esto es lo que pasa con las películas de terror. Como bien decían en Scream, tú sabes exactamente qué es lo que va a pasar. No es bueno, lo único que te queda es esperar, es saber cómo van a matar a nuestro personaje. Y finalmente tenemos dentro de una variación del género de terror las comedias románticas. Un ejemplo claro, Pretty Woman. Tú desde que Julia Roberts aparece en pantalla y habla la primera vez con Richard Gere, sabes que Julia Roberts y Richard Gere van a tener tomate y van a acabar juntos. Y por muchas tribulaciones, muchos problemas y muchas dudas, incluso por el hecho de que el amigo de Seinfeld le proponga a Julia Roberts marcarse un temita a una buena tarifa,
y Julia Roberts huya indignada, sabemos que al final va a pasar lo bueno. Pues esto es un poco lo que pasa con los sistemas políticos. Un sistema político de terror es aquel sistema político en el que sabemos que nos van a cascar, en el que tú abres el periódico un lunes por la mañana y sabes que va a haber imputados en cualquier provincia porque se han forrado con tu dinero y con el dinero de cualquiera. Nuestra aspiración sería encontrarnos en el mundo de Pretty Woman. ¿Cuál sería el mundo de Pretty Woman? Que en cualquier momento que hubiera cualquier duda de que un responsable político se ha quedado con pasta que no debía quedarse o ha hecho algo que no debía, después de explicarlo nos quede a todos absolutamente claro cuál es el problema y cuál es la solución, y que en realidad no era para tanto porque el hombre lo ha hecho bien desde el principio. Pero como venimos de donde venimos y tenemos a la gente que tenemos, nos conformamos con la intriga, nos conformamos con tener la más mínima duda de que un responsable político, sea del partido que sea del gobierno que sea, o de que un responsable de una administración pública nos da exactamente igual de cuál de esas administraciones a veces sea culpable y a veces no lo sea. Pues bien, partamos de lo básico. Los secretos existen, los poderes públicos tienen secretos, muchas veces bien fundamentados. Por ejemplo, en encuentros en la tercera fase, van a llegar los extraterrestres. Evidentemente los poderes públicos no pueden decir que han quedado de plan, que van a hacer una cita con los extraterrestres. ¿Por qué? Primero, por la cantidad de piraos que puede haber yendo en masa a ver los extraterrestres tipo Independence Day, y ya sabemos cómo acabó eso en lo alto del Empire State Building. O bien por el hecho de que los extraterrestres sean en verdad unos auténticos cabros y se dediquen a eliminar a la gente. Y si la gente se supone esto, posiblemente se dediquen a tener sexo a lo loco, a saquear cosas, a matar, a asesinar, a hacer un poco lo que les dé la gana, porque a fin de cuentas la Tierra son 2 días. Es decir, a veces guardar secretos es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque conocer todo puede tener cierto peligro. De hecho, guardar secretos mola. ¿Quién es el tipo que más ha molado en la historia del cine? James Bond. ¿Y por qué mola tanto James Bond? Porque es un agente secreto. Y es un agente secreto porque puede matar. Es un agente con licencia para matar. Y precisamente por eso es secreto. Hace misiones peligrosas, hace misiones en las que puede matar, porque la sociedad, en este caso el gobierno del Reino Unido, considera que dejar al sistema jurídico habitual casos excepcionales como el señor Spectra con la cicatriz en la cara, el gato y el traje gris estilo del Doctor Maligno, no vas a poder nunca juzgarle, nunca vas a poder pillarle y posiblemente pueda destruir el mundo 25 veces antes de que la Audiencia Nacional le abra una causa. Por eso James Bond es un agente secreto, porque hace una cosa que nosotros aceptamos de una manera o de otra que puede hacer porque sabemos que hasta ahí no llega la democracia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde que James Bond molaba tanto hasta ahora ha pasado Wikileaks, ha pasado la Guerra Fría, han pasado cientos de cosas y cientos de escándalos. Y hasta James Bond está en revisión. ¿Qué es lo que pasa en Skyfall? Pues que en Skyfall, el mismo año, una filtración en tiempos de Wikileaks con un Javier Bardem un poco pasado de vueltas, pero realmente gracioso, publica las ubicaciones y datos personales de múltiples espías, colegas de James Bond, y esto le cuesta la vida a casi todos ellos, a 7, 8, 9. En conclusión, primero tenemos el hecho de que es un buen momento para presentarse a oposiciones al MI6. Esperad a que pillen a Javier Bardem. Segunda cuestión que aprendemos en este caso, pues muy sencillo, que ahora mismo exponer determinados secretos es exponer a gente que está haciendo un trabajo que la sociedad acepta de una manera o de otra que exista. Y el límite real está en dónde podemos poner ese punto de secreto, ese punto de tolerancia en el que la sociedad puede dejar que los poderes hagan algunas cosas que no va a ser fácil que podamos entender. ¿Y por qué esto es importante? Porque este debate surge una y otra vez, y surge siempre a partir de aquello que tenemos más arraigado, el miedo. ¿Por qué dejamos que nos espíen los poderes públicos? Por los atentados terroristas. ¿Por qué dejamos que nos abran y que nos metan el dedo en el culo cada vez que pasamos por el aeropuerto? Porque tenemos miedo de que nos ataquen, de que tenemos miedo de que haya una bomba, de que alguien coja un avión y lo cruce, etc. Si pensáis, a veces estamos hablando de elementos netamente defensivos como esto, pero a veces hablamos de elementos ofensivos. Pensad en la película Star Trek Into the Darkness. La Federación Estelar, que busca siempre la paz,
decide contratar un agente un tanto especial para provocar una guerra con el Imperio Klingon. Una guerra que no podría ganar si no la provocan ellos, porque si tienen que esperar a que los Klingon ataquen, posiblemente pierdan. Pero ojo, ¿por qué hay que limitar esto? No solo por un tema de poder, de ética y demás, porque la ética está muy bien, pero todos podemos aceptar un relajamiento de la ética a cambio de vivir con un cierto nivel de bienestar. Pues bien, por dos motivos. Primero y principal, porque cuando una persona sabe que manda, sabe algo que nosotros no sabemos, puede ir a cualquier sitio. Esto lo vemos claramente en el ordenador piloto de Wall-E. ¿Qué es lo que pasa con el ordenador piloto de Wall-E? Él manda sobre la humanidad, decide dónde va, qué es lo que hace, qué es lo que come, qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que sucede con este robot? Que cuando él es el único que sabe que estamos preparados para volver a la Tierra y él va a perder el poder, en ese caso, este agente, esta persona, decide, o este robot en este caso, decide ocultarlo y no volver a la Tierra. Nos lleva donde quiere, estamos a su servicio. Y esto tanto es así que incluso, y en esta no voy a contar spoilers, en Old Boy de Park Chan-wook vemos cómo el hecho de que alguien sepa lo que nosotros no sabemos puede lograr que hagamos lo que nosotros no queremos hacer. Incluso cosas que ni podemos imaginar por lo horrible que nos puedan parecer. Cuando alguien sabe algo que nosotros no sabemos y tiene una mínima relación de poder, puede llevarnos a hacer justo lo que no queremos que haga. Y esto tiene un límite añadido especial, y es que cuando alguien tiene poder, cuando alguien tiene secretos, cuando alguien sabe algo que no saben otros, o como diría el malogrado Meñique, saber es poder, puede acabar conquistando el poder, que es un poco el debate en Misión Imposible Rogue Nation, ¿no? Una organización secreta preparada para contraatacar contra una grandísima organización acaba convirtiéndose en una burocracia del mal, acaba convirtiéndose en un gobierno en la sombra exclusivamente dedicado a mantenerse, a sobrevivir, porque el poder es esto, el poder es hacer lo que quieres. ¿Y por qué vas a dejar de hacer lo que quieres si puedes? Pues bien, si juntamos todo esto nos encontramos con una gran contradicción del sistema, con un enorme conflicto. Si habéis visto 2001, pueden haber pasado dos cosas, que hayáis entendido por qué HAL 9000 se vuelve loco o no se vuelve loco. Yo toda la vida había pensado que no se había vuelto loco, sino que había hecho una evolución natural en el mundo de las máquinas. Después de ver 2010 y leerme el libro, me enteré que no, que el problema era que HAL 9000 era un ordenador que estaba preparado para servir y obedecer al ser humano, al que se le da una instrucción especial antes de su misión. ¿Y cuál es esa instrucción especial? No contarle a los astronautas que él lleva adelante que van a encontrar una civilización alienígena. Y en parte esto es para protegerles, para no generarles una sensación de riesgo, de abandono, de pánico, etc. Por no querer evitar, huir o acercarse a esa civilización. Pero lo que acaba pasando es que HAL 9000, como nuestras instituciones democráticas, no está preparado para guardar ese tipo de secretos. Y cuando alguna institución no está preparada para un comportamiento, o bien se adapta, que pasa algunas veces, o bien no se adapta y acaban haciendo daño a mucha más gente de la que debería sin tener ningún motivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es nuestra función y es nuestra obligación como ciudadanos y como personas exigirles que sean transparentes. Podemos entender y respetar que tengan secretos, asumirlo, pero nuestra obligación es presionarles, es que no estén a gusto con esos secretos, porque en el momento que estén a gusto con esos secretos y se vean en seguridad, no les rendirán cuentas nunca y nunca tendrán esa preocupación. Es lo que decían en V de Vendetta respecto a que los gobernantes son los que tienen que tener miedo de la ciudadanía y no al revés. La transparencia tiene una principal obligación y es que los gobernantes tengan miedo de nosotros, tengan miedo de que si lo que hacen no está bien, nosotros les quitemos de en medio. Y por eso debemos exigirlo. Pero ¿qué es lo que pasa si lo exigimos de una manera pacífica o tranquila o simplemente con lo que está definido en las primeras reglas? Nos contarán lo que quieren. En un thriller político de mis favoritos, que se llama Love Actually, Billy Bob Thornton, haciendo de presidente de los Estados Unidos, le dice a Hugh Grant, haciendo de una especie de socias de Tony Blair: pídame usted lo que quiera, estoy dispuesto a darle lo que usted me pida siempre y cuando esté dispuesto a desprenderme de ello. Esto es lo que pasa con la transparencia.
Nos pueden decir, pide lo que tú quieras, pero ellos, si no les metemos esa presión, nos contarán lo que les dé la gana. Y cuando nos cuentan lo que les dé la gana, no nos están contando lo que no quieren que sepamos. Y eso siempre es un problema. ¿Cuál es la cuestión? Que meter presión y exigir a los poderes públicos que nos cuenten genera una serie de problemas que hasta cierto punto no existían hasta ahora. Empecemos con la última película ganadora de un Oscar, 3 anuncios en las afueras. Esta película es un ejemplo de lo que es una rendición de cuentas, por así decirlo, malentendida. La protagonista es una mujer lógicamente enfadada y frustrada porque su hija ha sido asesinada y no encuentran a los responsables de dicho asesinato. Y esta mujer paga 3 anuncios en los que pide cuentas al sheriff directamente de que esto no haya pasado. A lo largo de la película vamos viendo que la situación del sheriff y del crimen hacen bastante razonable que no haya sido pillado y que es muy poco probable y que posiblemente si no se encuentra no será culpa del sheriff sino por la naturaleza del crimen. Pero el hecho de simplificar de una manera muy básica y muy reducida un tema tan complejo lleva a generar pánico, a generar tensión, a generar frustración entre las personas que están en la sociedad, algunos que defienden al sheriff y otros que defienden a la madre. Hay que tener una película completa, una visión completa. Tenemos un segundo caso, que es que lo que nos cuenten sea fiable, o no tanto lo que nos están contando, sino la manera de contarlo. Esto en el cine lo vemos claramente en el efecto Rashomon, que es una película que dio origen a lo que se llama la figura del narrador poco fiable, ¿no? Akira Kurosawa en esta película nos cuenta un asesinato desde el punto de vista de distintos personajes, cada uno diferente, y al final tú no sabes qué es lo que pasa. Os recomiendo que la veáis, aunque quizás no es especialmente divertida. Un ejemplo que es más posible que hayáis visto, pues tenemos el Club de la Lucha, el narrador poco fiable. Las fake news es un narrador poco fiable. Alguien nos está contando algo y posiblemente eso que nos está contando tenga una serie de indicios de verdad, una serie de pistas que lo sustenta, que lo hace verosímil, que lo hace creíble. Aspectos parciales, aspectos descontextualizados, etc. Pero al final nos están contando algo desde un punto de vista que no es totalmente objetivo, real, certero, etc. Y al final acabas dándote cuenta de que lo que te están contando es tan opaco como lo que no te estaban contando, que cuando alguien te cuenta algo que no es verdad o que está sesgado por su punto de vista en concreto, o la Facebook o la Twitter, nos encontramos con el problema de que nos están mintiendo tanto o más como nos estaban mintiendo anteriormente los gobiernos. Luego tenemos otra situación que nos puede dar lugar, la transparencia, que es el problema de Marlin en Nemo. Marlin es un pez que vive en el absoluto pánico de pensar en todo lo que le puede pasar a su hijo. Marlin no puede vivir en paz, no deja a su hijo vivir, no deja a su hijo hacer todo lo que tiene que hacer precisamente por ese absoluto pánico. Este tema lo podemos ver muchas veces en cuestiones tan evidentes como las negociaciones políticas. Cuando se filtra un primer borrador de una negociación, de una propuesta, de un tema, de una ley, etc. A veces por el propio interés de los responsables del gobierno para ver hasta qué punto la sensibilización de la sociedad es tan grande como para generar un conflicto. Pues bien, si estamos pendientes de todos y cada uno de esos detalles, más allá de la relevancia real que puedan tener en nuestra vida como conjunto de sociedad, acabaremos no dejando a nuestros responsables políticos hacer nada. No podemos tomar opinión o exigir responsabilidades sobre futuribles, porque si lo hacemos, al final el tipo que acabará gobernando es el tipo que no hará absolutamente nada, y eso no creo que sea la función de un gobierno. Y el último escenario, el más distópico y el más terrible, pero que también puede acabar sucediendo, es el de Gattaca. ¿Por qué? Porque todos somos sujetos susceptibles de una manera o de otra de la transparencia. Cuanta más transparencia de la acción pública, de los poderes públicos hay, más riesgo hay de que estemos sometidos a ese tipo de escrutinio público. Imaginad
datos fiscales, imaginad datos profesionales, niveles de estudio, y temas de estudio, ahora tan de moda. El problema no es que sepamos tanto, el problema es que si sabiendo lo que pudiéramos saber, dejaríamos que la decisión y el juicio de la gente sea el que nos permita valorar su aportación a la sociedad. ¿Qué pasa en Gattaca? Hay un momento en el que sabemos que una variable independiente, que es el legado genético de las personas que viven en esa sociedad, va a determinar su desempeño en determinadas tareas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final acabamos fijándonos exclusivamente en esos datos. Pues esto es un poco la cuestión en la que nos encontramos, que también pasaba en Minority Report, ¿no? Si tenemos la capacidad de saber sobre la gente algunos elementos que nos lleven a sospechar que algo ocurra, vamos a tomar decisiones sobre lo que hacer con la gente por posibilidades y no sobre hechos que hay. Por eso hay que fijar una serie de límites relacionados con la privacidad, porque estamos hablando de los derechos de los individuos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Pues que estamos trazando el camino, estamos definiendo el camino de la relación entre poderes públicos y ciudadanía en una sociedad hiperinformada, en una sociedad hipermartirizada por la corrupción, por el robo, por diversidad de intereses, por políticos que muchas veces son narradores poco fiables, por prensa que es también narradora poco fiable, por medios de comunicación, por multinacionales que tienen interés, etcétera. Estamos construyendo el camino de una nueva relación entre las administraciones y los gobiernos y la ciudadanía. Y para eso tenemos que andar nosotros nuestro propio camino. ¿Y cómo podemos andar este camino? Pues con lo que se llaman una serie de valores, una serie de principios. ¿Y quién representa estos principios? Pues la alineación titular de los Vengadores. No me refiero a la alineación titular de los Vengadores de los cómics Marvel, que yo ya me he perdido la cuenta de quiénes son los Vengadores, sino los protagonistas de los Vengadores 1, es decir, ese grupo compuesto por Hulk, Ojo de Halcón, la Viuda Negra, Thor, Iron Man y el Capitán América. ¿Por qué? Porque los superhéroes son un buen retrato de los mitos y de los valores que tiene una sociedad y que son especialmente visibles en los tiempos de crisis, en los tiempos en los que nos ponemos en duda. Si lo pensáis, ni es coincidencia que Superman naciera en los años 30, ni que el Capitán América naciera en los años 40, ni que las películas de superhéroes se pusieran de moda en torno a 2008 con la mayor crisis económica de los últimos años. ¿Qué quiere decir que los Vengadores son nuestro camino? Pues que de cada uno de ellos podemos encontrar un recurso que nos guíe en el uso y en la exigencia de transparencia de las instituciones públicas. Tenemos primero a Hulk. ¿Qué nos aporta Hulk en toda esta historia? Hulk es la fuerza, Hulk es la cólera, Hulk es el tipo que sacude una pared para romperla, es el tipo que lanza a Thor volando por los aires para que llegue a Sokovia. Hulk es un poco la indignación, el malestar de la ciudadanía cuando en 2008, en mitad de recortes y de problemas y de dudas y de crisis económicas y de rescates bancarios, no solo en España sino en todo el mundo, surgían casos de corrupción. Nada de esto de la transparencia habría crecido tanto como ha crecido estos últimos años si no fuera por la cólera de la ciudadanía, por esa tensión que metemos a los poderes públicos de que las cosas crezcan. ¿Qué aporta Ojo de Halcón? ¿Qué es lo que significa Ojo de Halcón? Ojo de Halcón es posiblemente el que nos da el criterio de dónde centrar la atención. Si lo pensáis, muchos de los debates en una sociedad tan hiperinformatizada y tan hiperinformada como la actual, en la que el ciclo de vida de una noticia es de 2 o 3 días, pensad que el último culebrón de noticias que estáis escuchando es de hace 2 días posiblemente, y el de hace una semana ya os suena antiguo. Pensad en el proceso, tema de corrupción, la tesis de Pedro Sánchez, las conversaciones de la ministra de Justicia, el chalet de Pedro Duque, el máster de Pablo Casado, cualquiera de ellas a los 3 días está superada por una noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso es difícil distinguir lo sustancial. Siempre que se habla de esto lo están sacando para que no prestemos atención a tal, están hablando de Franco para que no prestemos atención a X, están hablando de Pedro Sánchez para que no prestemos atención a Y. Esto es lógico que los políticos nos lo digan, porque como he dicho, son narradores poco fiables. Es nuestra parte, como ciudadanos, como ciudadanía, la capacidad de distinguir o la necesidad de distinguir entre lo que es accesorio de lo que es sustancial, entre aquello que es relevante y lo que no es relevante, porque lo que ellos nos cuenten no quiere decir que sea lo que de verdad a nosotros nos interese.
En tercer lugar, tenemos a Thor, a Chris Hemsworth. ¿Qué es lo que tiene Thor? Aparte de que es guapísimo y fortísimo, Thor es un dios. Thor es la nobleza, la lealtad, los valores. Thor es un tipo al que su hermano le ha chuleado, le ha engañado, le ha timado, le ha vendido, todo, y Thor está siempre del lado de sus amigos. La lealtad, la justicia es uno de los principios de transparencia. ¿Por qué? Porque la transparencia tiene que ser algo en servicio de la sociedad, no de cualquier otra cosa. Pensad, por ejemplo, ya lo he dicho antes, en el comisario Villarejo, que este hombre se dedique ahora a publicar o no publicar sus conversaciones con responsables públicos de ayer, hoy y mañana, no quiere decir que sea transparencia, quiere decir que este señor está enseñando cosas para conseguir salir de la cárcel. ¿Por qué no es transparencia? Porque nos está contando lo que nos dé la gana, exactamente igual que los políticos, exactamente igual que cualquier narrador poco fiable, nos está instrumentalizando y eso no es transparencia. Porque la finalidad no es que nosotros sepamos, la finalidad es que caigan gobiernos. Y me da igual que sea este comisario o que sea cualquier otra persona que esté amenazando con tirar de la manta justo en el momento en el que está viendo los barrotes cernirse sobre ellos. Tenemos en cuarto lugar a la Viuda Negra, a Scarlett Johansson, Natasha Romanoff. ¿Qué es la Viuda Negra? Pues bueno, en este caso, aparte de guapísima, también un retrato más que evidente. La Viuda Negra es la que sabe conseguir información, es la que sabe, sin dar un solo golpe, enterarse de qué es lo que te están ocultando, de qué es lo que te están mintiendo. En mi humilde experiencia preguntando a portales de transparencia, os puedo asegurar que el yo de hace 3 años no sabía cómo preguntar y era muy difícil que le respondieran todo lo que necesita, y en la actualidad sé que preguntar, cómo hacerlo, a quién preguntarle, de qué manera, cómo dirigirme, a quién protestar si no, es la manera de conseguir lo que estamos necesitando. Es algo que tenemos que aprender porque os aseguro que nadie nos lo va a enseñar. El penúltimo es ni más ni menos que Iron Man, Tony Stark. ¿Qué papel? ¿Qué nos enseña Tony Stark? La tecnología. La transparencia es posible en gran medida gracias a que ahora mismo, en cualquier momento y en cualquier lugar, podemos acceder a información que esté publicada, y el hecho de que exista esta posibilidad de acceder a información publicada hace que sea importante que la información sea publicable y esté disponible y esté localizable. La tecnología nos ha permitido avanzar todo lo que no nos permite avanzar las presiones o el ritmo normal de trabajo. Por ejemplo, hace años estaba disponible acceder al registro mercantil para enterarte de quién hay detrás de una empresa. Pero eso es un trabajo súper penoso de ir, pasar la mañana, ir comparando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado cuando hemos podido empezar a cruzar datos de consejo de administración en base de datos y hacer análisis de redes? Pues que hemos encontrado productos tan interesantes como quién gobierna, etcétera, quién manda, que nos está diciendo las relaciones de poder que no son evidentes porque no están abiertamente escritas. Y todo esto ha sido posible en gran medida por la tecnología. Y por último, tenemos al jefe de todo esto, tenemos al Capitán América. ¿Qué nos está aportando el Capitán América? Pues el Capitán América no es súper fuerte, no vuela, no es súper inteligente, y sin embargo es el superhéroe posiblemente que más ha vencido y más importante en los cómics Marvel, incluso en los crossovers de la Liga de la Justicia y los Vengadores. El propio Superman le ha cedido el liderazgo. El Capitán América son los valores, el Capitán América es el que sabe qué es lo que hay que hacer correctamente. No os dejéis engañar por ese tufillo de facha que tiene al llevar una A en la frente y el escudo con las barras y estrellas. El Capitán América ha ido muchas veces contra los intereses de su gobierno. Capitán América es ahora mismo un fugitivo porque se ha negado a seguir los dictámenes de su gobierno, porque él mismo lo dice. No quiere ser el pelele de alguien que tome las decisiones por él, porque precisamente su experiencia en S.H.I.E.L.D. ha sido la que le ha hecho hacer cosas que no quería hacer, que no debía hacer porque había cosas que no le estaban contando, como decíamos antes. Así que con estos 5 principios tenemos el camino marcado, pero hay un último debate en el que tenemos que pensar, y es que en Civil War
la tecnología, los instrumentos, las herramientas, lo que es útil, que es Iron Man, se enfrenta a los valores, a los principios, al Capitán América. Hay un momento en el que tenemos que ser capaces como sociedad de distinguir entre si somos transparentes porque tenemos herramientas, que es lo que sería Iron Man, y en ese caso tener las herramientas a disposición del poder sería tan fácil o tan difícil como no ser transparentes, con el hecho de si realmente somos transparentes porque logramos saber lo que necesitamos saber, que es el Capitán América. Evidentemente, en este Civil War, como en el Civil War de los cómics que había surgido originariamente con el Patriot Act y el conocimiento, la identificación de todos los superhéroes en la época de George Bush y post-11S, sigo estando del lado del Capitán América. ¿Por qué? Porque está muy bien que los gobiernos hagan muchas cosas, pero hay una parte que es la que recae en manos de la ciudadanía, que son nuestros derechos de ser ciudadanos privados, de tener una vida propia, de que no nos espíen, pero también nuestras obligaciones sobre exigir al gobierno que no haga cosas que moralmente no aceptamos como sociedad. No por nada, sino porque como sociedad hemos llegado al acuerdo de que no son tolerables. Y bueno, un poco esto es todo. Este vídeo ha sido más largo porque era una conferencia que ya había realizado y posiblemente no creo que haga muchos más vídeos así. Sí quiero ir sacando vídeos cortos explicando algún pequeño concepto o alguna pequeña idea. Así que bueno, espero que os haya gustado a los que ya lo hubierais visto en persona, que le haya gustado a la gente que no lo había visto pero que quería verlo, y que le haya gustado a la gente que lo haya descubierto de cualquier manera. Este es el canal de YouTube al que os podéis suscribir, en el que podéis seguir los vídeos que ponga. Ya sabéis esto que dicen los youtubers famosos, like and subscribe. Y nada, espero que nos veamos y pensad por vosotros mismos porque nadie lo va a hacer en vuestro lugar. Muchas gracias.